Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra querida Francia, que tenemos una conexión muy grande, lo que es Argentina en Francia, no solamente la parte histórica, sino también la parte protocolar y todo lo que es la historia de varias familias patricias que en la Belle Époque de Buenos Aires y el resto del país, obviamente, mandar a estudiar el hijo a la Sorbonne o mandar a estudiar, educarse a Francia era como parte de integración. Esto se debe a que generalmente las escuelas nacionales se daba francés como segunda materia, al igual que el latín, ¿no? Luego se incorporan los colegios ingleses. Los colegios ingleses en realidad se tomaron en cuenta a través, digamos, de las familias que venían o de Irlanda o de, por ejemplo, o de Escocia, que empezaron a traer esas famosas nannies a la Argentina. En el caso de Francia, no trajimos muchas nannies así francesas, sino era tener, qué sé yo, descendientes de condes o de la realeza que venían justamente de las familias rusas que se trasladaron a Francia y que comenzaron a dar clases de ser elegantes y cómo comportarse bien en una mesa al estilo francés. O sea, la parte protocolar a nivel de gastronomía es el estilo francés. Esto para que tengan ustedes una idea. Luego se creó el estilo inglés, pero la mayoría de los restaurantes seguimos lo tradicional de la parte gastronómica, cómo servir al estilo francés. Y el otro día quedamos en Saint-Michel, ¿se acuerdan que se encuentra sobre las costas de la parte, digamos, central de Francia y norte, la isla de Saint-Michel, y que pertenece a uno de los famosos castillos o también, digamos, como una isla formada por la plea mar y la baja mar que le expliqué el otro día, que actualmente tenemos esta galería donde se puede estacionar el auto, que lo han construido, pero antiguamente había que ir en carruaje cuando existía en la baja mar. Es una zona patrimonio mundial y la característica es una ciudad típica amurallada del siglo XII. Vamos a comenzar entonces tanto hablando de castillos y hablando de la idiosincrasia francesa. Una de las características que dejó, digamos, luego la Revolución Francesa fue una línea de castillos. Y vamos a empezar a ver esto que se dice la ruta del Valle del Loire. Loire es un río famoso por dos cosas. Uno, por la gran cantidad de castillos que se desarrollan a través del río. Otro es la zona de los viñedos. Hoy vamos a hacer como un resumen de todo esto porque en realidad la gran ciudad luz es la que hemos estudiado la semana pasada con París. El resto son como pequeños poblados y cada poblado eran como centros medievales donde existían las familias, principalmente en el sur de Francia, que no pertenecía a la Galia del norte y que han dejado como vestigio una gran cantidad de castillos, iglesias, que es lo que se marca en lo que es el patrimonio mundial. Acá tenemos un recorrido de la ruta del Valle del Loire, donde tenemos Orleans. Orleans es una zona histórica, justamente una de las famosas santas, la familia de los Orleans, que combatían contra los ingleses. Y justamente cuando termina la guerra de sucesión, la Iglesia Católica se junta de nuevo con, digamos, con el reinado inglés. Por eso, cuando uno ve el escudo heráldico de los ingleses, parte está en francés. ¿Saben dónde se encuentra eso? Plasmado en la Torre de los Ingleses, en la Torre Monumental. Van a ver ustedes que una de las partes dice digamos, el reinado de
Reino Unido, todo, pero en francés, algo muy interesante. Acá entonces tenemos la zona de Orléans, la zona de los viñedos y de los famosos castillos. Acá hay varios tours que se llaman les Tours de Blois, Genonceau, Chambord y Orléans. Son todos varios castillos. El más conocido es el Chambord, que es fantástico. Y hay algo muy interesante, y se lo voy a dar. Hay una excursión por los castillos de Loire, donde actualmente uno va en un pequeño velerito de puerta en puerta, llega a los pequeños puertos del río del Var y desembarca, y uno se puede, por ejemplo, decir, bueno, hoy me quiero casar, y el concejal y el alcalde de la ciudad hace una fiesta, por ejemplo, en el palacio para las personas que se quieren casar. Otro de los itinerarios es irme a otro castillo, en que no quiero irme en velero, me tomo un globo aerostático y me voy a otro castillo. O sea, es súper finísimo, obviamente sale muchísimos miles de euros, pero el que quiere tener algo diferente es vivir una noche fantástica en castillo, vivir con veleros. Con plata, Luis. Bueno, Gladys, ya alguno va a aparecer, no se preocupe. Pero bueno, lo lindo que se tiene de esta excursión es que se va por el Valle del Var y se ve la zona de viñedo, la famosa campaña francesa. Y tenemos, por ejemplo, acá, fíjense, Orléans, Olivet, Les Blois, y son todos los famosos castillos, por ejemplo, Chambord, Cheverny, Jamont-sur-Loire, Genonceau, Villandry, Les Tours, de ahí viene el famoso San Martín de Tours, el santo de San Martín de Tours. San Martín de Tours es un santo muy conocido en Francia porque fue el que le entregó la capa a Dios, que se hizo pasar por viejo anciano y como que tenía frío, y entonces San Martín se saca, rompe con su espada parte de su capa y le entrega a este pobre anciano. Y por supuesto es interesante la vida. No era santo, sino era un caballero. Es justamente el 11 de noviembre se celebra también en Buenos Aires el Día del Patrono de Buenos Aires, que es mi día, mi cumpleaños también, así que por eso turismo, tours. Y tenemos Chinon, Ussé, es muy lindo toda esta zona, realmente es bellísimo atravesar toda la zona de los grandes castillos. Y vamos, acá tenemos, ven, Orléans, Les Blois, Jamont, Amboise. Uno de estos castillos pertenece a la familia de Mónica Cahen-d'Ambert, que tenían un castillo, que se transformó en la actualidad un hotel. La familia de Cahen-d'Ambert, de Mónica, famosa, la familia era muy rica y la historia es que su bisabuelo perdió el castillo jugando. Claro, como eran todos castillos, no tenían nada que hacer durante la época de la Revolución Francesa, antes de esto, entonces, claro, hacían su vida social de ir en castillo, de trasladarse en las pequeñas motonaves o en las embarcaciones, de un lado para celebrar las grandes fiestas al estilo francés, que es a pura gastronomía. Y acá tenemos todos los hermosos castillos. Tiene la característica, son todos castillos, actualmente son parte del patrimonio mundial. Este es el Chambord, que es uno de los más interesantes de todos. Pueden apreciar toda la parte superior del techo, el estilo mansarde, la gran cantidad, imagínense la cantidad de sirvientes que tenían que tener cada uno de estos castillos, limpiar la platería, los cuadros, entre otros, y que varios de estos castillos fueron totalmente saqueados durante la Revolución Francesa. O sea, cuando se produce la Revolución Francesa, cuando Luis XVI lo sacan del trono junto a María Antonieta, toda la realeza que existía en toda Francia, que estaban conectados con los
digamos, las familias prusianas, austrohúngaras, rusas y también de Inglaterra. Esto hace de que estas familias, a partir de la Revolución, deben abandonar todos estos castillos, son saqueados totalmente y algunos reconstruidos debido a su destrucción. Una lástima. Pero bueno, es lo que quedó. Acá podemos ver el Loire, pueden ver ustedes la parada que tenían del muelle privado, que era la forma de trasladarse de un castillo al otro, o ir por los caminos reales para poder visitar cada uno de estos pequeños condados que eran regenteados por los reyes desde Francia, desde París, y por supuesto de la Bastilla, y luego con la construcción del Palacio de Versalles desde Versalles. Bueno, acá tenemos otros, siempre la característica son las torres, formando, digamos, como una serie de columnas, la parte, digamos, de aguja, y siempre circundado como si fuera una fortificación. Otra de las características es que siempre se ubicaban cerca de un río, tenían la famosa fosa, que pueden apreciar aquí, porque obviamente eran atacados constantemente hasta la unificación de Francia. Son hermosos castillos. El ingreso está entre 20, 30 euros, algunos son más gratuitos, otros se transformaron en restaurante, o los famosos llamados Château en Relais. Son los castillos, un lugar para descansar. Es una nueva temática de pasar una noche en un castillo. Observen lo hermoso que son todo esto, siempre con el parque, en la Gran Campiña, siempre preservan. Acá tenemos, digamos, el Valle del Loire, Nantes, Lanzé, Tours, Orléans, todos los castillos. Imagínense que pueden pasar aproximadamente 2 meses visitando castillo por castillo. Acá tenemos otro de los castillos. Ven, en este caso no tiene para nada la fosa, siempre un jardín simétrico, que es una de las características de los jardines franceses. Se llama así porque la mitad del jardín es igual que la otra mitad, que es otra de las características que tiene, por ejemplo, Champs-Élysées, los jardines de Boulogne, Les Bois de París, entre otros. Les Bois son los bosques. Perdón si hablo algunas palabras en francés, pero me salen de la Petit Bouche. Observen todo lo hermoso que tienen. Claro, eran caballeros que tenían, por supuesto, sus viñedos, sus sirvientes. Al no pagarles nada, obviamente podían tener entre 50 a 100 sirvientes. Era una forma de mostrarse las familias patricias reinantes en todo esto. Bueno, terminamos esta zona y vamos a ir hacia el sur. Yo el otro día le expliqué un poquitito lo que se llama la Côte d'Azur, la costa sur, y que comienza desde la zona de Mandelieu de Naples, que es cercanía de Perpignan, y vamos a hacer toda esta costa d'Azur, que es Cannes, Antibes, Le Cannes-sur-Mer, Nice, hasta llegar a Mónaco. Y esto, donde está Menton, es la división entre Italia y el mar de Liguria, famoso, y por supuesto Francia. Todo este camino, cuando puedan hacerlo con auto, háganlo, porque realmente es una belleza. Se traspasa, digamos, entre zona montañosa, de hermosos centros estivales, digamos, de veraneo, y que le dio origen en los años 60 a las playas francesas. Justamente la famosa Bikini, la Brigitte Bardot, justamente se caracteriza por esta zona. Como ven ustedes, aquí pueden ver lo verde y medio amarronado, porque pues son todas las colinas, que es una proyección, digamos, de los Pirineos que va hacia los Alpes, a esta zona, a Menton. Y toda esta ruta que ustedes ven son de curvas contra curvas, con túneles, se encuentra
y lo hermoso es la vista que se tiene del mar y también de la campaña, como así también de la parte de las montañas. Justamente vamos a visitar Cannes. Cannes es una de las zonas más turísticas. Si pueden apreciar que una de las características que tienen las playas del sur de Francia son la gran galería de las palmeras, muy parecido a Piriápolis, como les dije yo el otro día en la zona de Uruguay, porque tomó lo que se llama la Grande Rivière o la Lido. La Lido sería la zona costera, en italiano se dice lungomare, y la característica es pasear por el Lido, por toda esta zona, ver a la gente cómo se baña y, por supuesto, bajo las aguas del Mediterráneo. Cannes es una ciudad netamente turística. Está el aeropuerto que se conecta con la ciudad de Niza también, Cannes. Y lo interesante en Cannes es la capital del festival famoso de Cannes, donde se expone las películas como, por ejemplo, las películas todas francesas, las extranjeras, y que hay 3 puntos importantes en lo que es la cinematografía francesa. Una es Cannes, obviamente la segunda está en París, y luego mucho se pone en 2 grandes ciudades, una en España, en San Sebastián, y la otra en la zona del Lido de Venecia, donde se llevan los festivales y está la famosa alfombra roja. Sería el gran festival de la Comunidad Europea que va contra un poco a los Oscars de la ciudad de Los Ángeles. Cannes es famoso, nuestros artistas argentinos han estado en varias películas y es un poco el glamour que tiene Cannes con esos vestidos que a la moda que todos los diseñadores quieren tener a su actriz como fetiche y también como parte de venta, ¿no? Acá tenemos un poco lo que es Cannes, lo colorido. Como verán, es muy parecido a la zona, digamos, tipo italiana, ¿no? Las callejuelas pequeñas, coloridas, con esos pequeños petits restaurants o les bistrots. Les bistrots son típicos restaurantes franceses que hacen un poco a esa forma de vivir y compartir las playas del sur de Francia. Acá podemos ver toda la parte, digamos, de Nîmes, por ejemplo, de Niza, siempre ven las galerías con las palmeras, la pequeña bahía. Si uno transpone esto, por ejemplo, en Piriápolis, muy parecido a Piriápolis. La diferencia es que el agua es mucho no tan clara porque está el Río de la Plata. Por eso Piria se quiso poner una playa al estilo, digamos, Francia, lo mismo que los Peralta Ramos en la ciudad de Mar del Plata. Lo que pasa es que en ese momento no colocaron palmeras porque nunca iban a crecer, pero es una de las características de la zona de Niza. Y por supuesto no podemos no llegar a través de Niza 25 minutos por carretera o 45 minutos en tren, llegar a la ciudad de Mónaco. Este es el famoso Peñasco de Mónaco, la antigua fortificación, es un acantilado donde uno llega por esta zona que está el tren, va por debajo y de aquí se encuentra a la vuelta el famoso museo oceanográfico, que es muy interesante a nivel, digamos, a nivel mundial, porque se puede ver la fauna marítima por debajo de columnas vidriadas donde podemos ver absolutamente todo. Es algo precioso. Una de las características del estado de Mónaco es que es un pequeño estado donde pertenece a los Grimaldi, que eran una familia italiana, pero que se fue
y se adjuntó con las familias reinantes de Francia. Y crearon una ley famosa que si el día de mañana no hay descendientes de la familia Grimaldi, obviamente pasa a ser parte del Estado de Francia. Es por eso que el gran problema del esposo de Grace Mónaco tenía quién podía seguir la dinastía, y bueno, menos mal que el hijo siguió, a pesar que no quería absolutamente nada. No podía, por ejemplo, Carolina ser princesa debido a que por orden, digamos, de la familia de los Grimaldi tiene que ser un hijo varón. Esta es una vista general. Este es el famoso Casa de los Príncipes de Mónaco. Acá tenemos el famoso casino, que es lo más de elites, donde la flema americana llegó justamente con sus grandes embarcaciones, gracias a la postura de Grace Kelly, porque se estaba perdiendo digamos, el Principado de Mónaco, y Grace aceleró esto con el famoso inversión de los americanos, entre ellos Frank Sinatra, Dean Martin, y empezó el glamour americano al estilo europeo. Por eso irse a Mónaco fue algo interesante en toda la historia durante el periodo de Grace Kelly. Acá tenemos la ópera de Monte Carlo, que es precioso, es muy pequeño, pero tiene toda la impronta del barroco francés. Y todo atrás podemos apreciar toda la parte de línea de montañas, donde se lleva a cabo todos los años la Fórmula 1 de Monte Carlo, como también el ATP de tenis de Monte Carlos. De ahí famoso de el romance que supuestamente tuvo Guillermo Vila con Carolina. ¿Se acuerdan que hubo algo ahí más o menos? Y este es el Museo de Escenografía, Oceanografía. Pueden apreciar ustedes toda esta parte, digamos, es grandísimo, esto tiene todo, está por debajo del agua, y acá tenemos la ópera. Es un condado que es tan pequeño que el metro cuadrado es uno de los más caros a nivel de Europa. Cada metro cuadrado, para que tengan ustedes, cuesta entre 15.000 y 25.000 euros. Metro cuadrado de construcción. O sea, tener una casa y pertenecer al Principado es como que uno tiene que dejar toda su inversión en la banca de Mónaco. Por eso creció Mónaco y actualmente no tiene problemas económicos, porque la parte, digamos, histórica es justamente gracias al casino, a la inversión inmobiliaria y al club de yate, que es el famoso, donde se encontraba el famoso yate de Onassis, ¿se acuerdan? Donde siempre estaba anclado. Onassis vivía en Mónaco, donde tenía sus grandes amoríos, entre ellas la famosa Calas. Esto es el palacio monástico, o sea, del príncipe, en esta actualmente, que se enamoró de una sudafricana. Han dicho muchas cosas del príncipe, pero obviamente él fue el de mejor conducta dentro del contexto a las hijas de Reinero, que eran terribles, entre ellas la Carolina, una cantante, otra tuvo diversos amantes, pero siempre tuvieron un problema trágico, hasta mismo la tragedia de Grace. Acá tenemos el palacio, parece grandísimo, pero no lo es. Aquí está donde se realiza el cambio de guardia, y uno va caminando y a 200 metros tenemos la ópera, tenemos el salón dorado, el famoso Baccarat del casino de Monte Carlo. Bien, vamos a hacer una primera parada, perdón. Una primera parada. Pongan a ver si quieren alguna duda o quieren algo saber. Así seguimos.
Yo me acuerdo de los autos que había estacionados ahí en la puerta de ese casino, era una locura. Claro. Tenés ¿Cuánto todos los lujo? Ferraris, Ana María. Todos Los los Ferraris de los Ferrari, los italianos. Porsche, Todo, y una después las maravilla. embarcaciones. Creo que ¿Viste? la de Onassis era la más grande, pero le Claro, seguían ahí nomás, ¿eh? creo que se Sí, llamaba Cristina, ¿no? Cristina. sí. Aparte la vista es hermosa cuando estás ahí arriba y mirás para esa bahía que están todos los veleros, todo es hermosísimo. Los veleros es hermosísimo. Yo de lo que más me acuerdo que me fascinó, no porque comprara, ¿no? Pero era el mercado, bajando, ese empedrado brillante, que no querías pisar porque parecía que estaba encerado. Y el mercado era una maravilla de colores y una calidad de los productos que no, Sí, no, o sea, no, con la no. mirada. Es que cerca brillan las del, calles, eso es lo lindo que tiene, brilla como que limpian todos los días o 3 terminan una veces por día se lluvia y limpia. limpian. Sí, 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 eso es, Y otra de las cosas impuesto. que me acuerdo es que cuando que fuimos a la playa a mirar, porque era invierno, bajaban las chicas hacían toples, pero con unos estiletos de 20 centímetros a la arena, a la arena. Entonces, evidentemente iban a sacarse las fotos, ¿no? Pero el tema era ir a la playa en toples con 20 centímetros de estiletos. Sí, no, no, no. Así que bueno, el que no ha visitado Mónaco, visítenlo. No vayan a poner una fichita, ni pueden ir a tomar un café. No, yo lo vi de afuera el casino. Lo que me gustó es el oceanógrafo, que era en ese momento estaba dedicado al hijo. El Raniero se lo había comprado o preparado o hecho preparar para el hijo varón, por supuesto. Claro, sí, 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 sí. Claro. Luis, vos dijiste el príncipe casado con una africana, dijiste. Sí, tiene un hijo negro. Sí, sí. Tienen los mellizos. Ah, ¿mellizos eran negros? Va, ahora no blancos, como con dicen. la africana tiene mellizos, una nena y un varón. Estoy confundida, porque él se casó con una que era tenista, una rubia. Sí. Pero el hijo varón lo tuvo con una sudafricana. El hijo varón lo tuvo con una sudafricana, que fue el gran supuestamente problema. Era un amor en el avión. Exactamente. Bueno, eso no lo sabía, por eso me llamó tanto la atención. Por eso yo soy muy chusma. Los amoríos de la casa reinante, digamos, del Principado de Mónaco, es totalmente, acuérdense de Carolina, que era totalmente anti todo, y los problemas que tuvo, y con todos los que se casó, hasta el mismo marido, ¿se acuerdan que fue una competencia que murió a la vista de ella cuando hacían el famoso rally de la motonáutica, que falleció? Bueno, es una vida de tragedia. Y con el primer marido se casó y al poco tiempo se divorció, que era también un playboy, el primer marido, y no tuvo hijos con ese. Claro, Joubert. Elie Joubert. Y luego la hija, la que después, que era más rebelde todavía que Carolina, era la menor de todas, que tuvo el accidente con la madre, que se salvó. Dicen que manejaba ella cuando murió Grace. Exactamente. Claro, lo taparon eso. Eso fue tapado totalmente. Pero ella quedó internada 1 año. Sí, 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 de la capocha. Pero también ella también fue terrible en todo, porque fueron educados tanto en Francia como en Estados Unidos. O sea, es muy interesante la vida de Grace Kelly, porque una mujer donde salió de una película siendo de princesa, llegó a ser princesa. Fue el famoso casamiento que pagaron fortunas, creo que la Paramount o algo por el estilo, para pasar el casamiento de Grace, porque ella pertenecía a una familia muy rica de, digamos, de Escandinavia, creo que era algo por el estilo, y el padre era empresario, que estaban viviendo en Estados Unidos, así que es algo interesante. Bueno, seguimos entonces y vamos a empezar a hablar un poco lo que es Francia. Y acá tenemos todo alrededor de Francia, pueden ver con los ríos, todo, los famosos... Macarrón, qué ricos. Todos los famosos quesos, los quesos. para que vean ustedes. La proveniencia, como yo les expliqué,
una de las características de Francia es que cada región produce diferentes quesos. Y acá tenemos, por ejemplo, el Fernier, el Reblochon, que ahora se hace acá, el Mouvier, que tiene como al medio como si fuera un hongo, que se vende mucho en Buenos Aires también, pero tiene un olor terrible, pero es riquísimo, mantecoso. Tenemos la zona de Roquefort, aquí por ejemplo, la zona de Roquefort, la zona cerca de Montpellier, Le Bleu de Cousin, que es como un tipo de Roquefort, pero no es el Roquefort, porque el Roquefort se hace con hongos, se le producen como un parásito. Luego tiene, por ejemplo, Le Bleu de Auvergne, que es con unos gusanitos, entonces se come con eso. O sea, los franceses para eso son mandados a hacer. Y acá tenemos la gran cantidad. Es por eso, como yo les dije, que ir a una fromagerie, sería la casa de los quesos, tenemos todos los quesos de cada una de las regiones, donde cuestan fortunas, pero en la gastronomía francesa el postre es el queso, no va entrando, es queso y las uvas, como parte importante. Todo el mundo se equivoca con el queso famoso. El Fontina no es de Francia. El famoso Gruyère tampoco es de Francia. El Gruyère es típico de Suiza. Porque todo el mundo, oh, sí, el queso francés Gruyère. No, 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 no. Y nosotros pusimos el más barato, que se llama el queso Mar del Plata, que tiene pequeños agujeritos. Pero es así. Nosotros, ojo, tenemos buenos quesos, y tenemos a la usanza francesa. Lo que pasa es que el buen queso argentino es tan caro. Bueno, ¿tiene la mozzarella? No, la mozzarella es típico de Italia. En el sur aparece algo, pero es así. ¿Qué podemos en la patisserie? La patisserie francesa, que serían los pasteles los más interesantes. Entonces tenemos el famoso pan de chocolate, el pan de brioche, que se hace la tostada francesa, finicière es como un budín, el lemon pie, que se llama tarte au citron, el macarón, que es famoso, el macarón, la baguette para hacer el jamón natural con el queso, pero no el queso que nosotros compramos en el supermercado o en cualquier lado. Cortan como fetas de un queso bastante fuerte, como un gruyerino. Bueno, obviamente eclair, que es el palo de Jacob, que amo eso, hace años que no veo. Acá en Buenos Aires algunos lugares, pero me encantan las bombitas de crema, otro de las comidas. El croissant. ¿Cómo se consiguen los macarrón ricos, no? Porque yo compré en un par de hay. En Cabildo. ¿Dónde? Recomiéndenme. Mira, en Martínez, el famoso que es muy simpático, que hace un programa, venden los macarrones que son muy buenos. Y si no, hay que comprar los macarrones que lo hacen en el hotel Puerto Madero, que se llama Red Patisserie, que está en Puerto Madero, a la vuelta del el Hotel Puerto Madero, el antiguo Hotel Sofitel. Hacen unos macarrones que son fantásticos. Bueno, tenemos el famoso Paris-Brest, que ¿saben qué es el Paris-Brest? Es las bombitas de crema, famosa, que se rellenan de mousse de chocolate, con almendras, y el canel. No sé si alguna vez han probado el canel. Canel es como si fuera un budín totalmente con licor. Es borrachito. Es como el borrachito, el famoso borrachito. Acá lo llamamos así. En el Greco lo tienen, que es el borrachito. El canel. Se llama canel porque tiene acanalado justa zona, y de acá echan el licor, mezcla con
el azúcar, justamente, y hacen de que sea una delicia. Bueno, obviamente los vinos, y tenemos las diferentes zonas, la de Alsacia, Champaña, de ahí viene el famoso Dom Perignon, porque justamente en el siglo séptimo siglo llegó el vino pálido y ahí explotó, y los monjes de Perignon justamente llamaron el método champenois. El Borgoña, que ahora aquí en Argentina se dejó de usar bastante el Borgoña, pero Borgoña fue introducido en Argentina, fue uno de los primeros viñedos más importantes en la zona de Mendoza, justamente, donde se dio el Pinot Noir y el Chardonnay. El Ródano, que es otra de las zonas del Valle del Ródano, que tenemos vinos fuertes como el Syrah, la Provence, que son los más antiguos, que viene de la data de los griegos y los romanos. En Córcega, también, que María quería saber, bueno, se dan unos vinos como por ejemplo de uva chinche, son muchos más dulzones. El Languedoc-Roussillon, que es la gran producción del vino, digamos, más, que más se toma en toda Francia, y la zona de Burdeos, donde Burdeos se dio también el Beaujolais. El Beaujolais, que se acuerdan que salió una época el Beaujolais muy interesante, que era muy rico para las carnes, y actualmente se dejó de lado. ¿Por qué? Porque nació de la zona de Beaujolais el famoso Malbec, que lo trajeron acá y se desarrolló a gran escala, y somos totalmente de gran importancia el famoso vino tinto nuestro del Malbec. Y por supuesto comer las comidas típicas, el famoso bœuf bourguignon, que sería el famoso vino tinto con champiñón, con carne, la famosa ratatouille, que todo el mundo hemos escuchado, que son las verduras hechas no al vapor, sino con aceite, y se pone a escaldar. La cassoulet, que la cassoulet es como un guiso, como si fuera un lomo stroganoff. Las ancas de rana, que Argentina come bastante. En una época era un plato de élite, y actualmente, bueno, no se está comiendo tanto. Hay uno como el restaurante Miramar, que está en Sarandí y San Juan. Tenemos ancas, o algunos españoles. El famoso escargot, los caracoles, el cerdo, y, por ejemplo, la famosa quitille, que son las ostras o las almejas puestas con crema y a su vez queso rallado, que son comidas. Luego, por supuesto, la sopa de oñón, la sopa de cebolla, todo tipo, la sopa de puerro, y los animales como el faisán, por ejemplo, el jabalí, siempre con hierbas aromáticas, porque colgaban en los animales y lo dejaban por varios días, y la forma que Francia tuvieron de sacar esos olores fue a través de la cocina con hierbas aromáticas y a su vez el vino. Y tenemos esta zona norte de Francia, que no lo conocen mucho, que está cerca de la Normandía. Estamos, por ejemplo, en Rennes, que es una ciudad medieval, Saint-Malo, que es una ciudad portuaria, Le Mont-Saint-Michel, que lo hemos visto, ¿se acuerdan? Es justamente parte, digamos, enfrente de la costa inglesa. En la zona de Bretaña se considera, acá lo pueden ver ustedes en pequeño, en la parte más ancha, y la parte más angosta es el estrecho de Calais. Es una zona de agricultura y también de zonas de playas
pero el agua obviamente no es la misma que estar en la Côte d'Azur, cuyas aguas son de 20, 24 grados aproximadamente. Esta es la zona del norte de Francia, que son los mismos acantilados que se ven en la zona inglesa, como el estrecho de Dover. ¿Saben por qué? Porque el estrecho de Calais o el canal de la Mancha antiguamente estaba unido por un glaciar. Este glaciar se derritió y dejó la costa de esta forma, que son costas con aguas frías, que vienen mucho del Mar del Norte, del Océano Atlántico, y formaron estos grandes paredones. Estos paredones, que son también históricos en la zona norte, por ejemplo, de Normandía, donde fue el famoso ataque de los ingleses americanos contra los nazis en la zona norte de Francia, cuya costa la tenían totalmente vigilada y controlada por los nazis, y de esta forma le fue muy difícil, y por eso fue la famosa, el famoso día D. El gran desembarco. El gran desembarco, donde murieron muchísimos. Justamente para poder ingresar, y de esa forma pudieron tomar la parte norte de Francia, porque Francia del Sur estaba liberada. Por eso Charles de Gaulle justamente manda a llamar a las milicias a defender Francia y todo el mundo contra la Gestapo, la SS y los alemanes. Los alemanes tenían los cañones dirigiendo directamente a esta zona, justamente. Es por eso que los ingleses en la costa de Dover, en los acantilados, que son los mismos que Calais, que les estuve mostrando anteriormente, tenían los cañones dentro, digamos, de esa zona de acantilados, y se formó como protección para no tener la invasión de los ingleses, que lo cual han invadido, por los ingleses invadieron varias veces con sus maquinarias y con sus aviones con relación a la Segunda Guerra Mundial, que destruyeron parte de Londres. Este es el famoso paso de Calais de Dover. Acá yo estudié en Folkestone, el condado de Kent, famoso Canterbury, donde están los famosos cuentos de Canterbury. Y acá, en la zona de Calais, hay un poblado muy chiquito, pero muy importante en la historia argentina. Fue el lugar donde el general don José de San Martín, el 17 de agosto de 1850, muere, y, por supuesto, Francia lo recuerda como un gran héroe, y comparado con Aníbal, con el cruce de los Andes, con el cruce de los elefantes, Aníbal de los romanos sobre los Pirineos. Justamente Boulogne-sur-Mer está cerca de Calais. Antiguamente uno cruzaba, son 45 kilómetros, y en la actualidad por debajo pasa el famoso Eurotúnel. Entonces cruzamos por aquí, llega en 20 minutos, en 15 minutos cruzamos y llegamos a Folkestone, a una zona muy interesante dentro, digamos, del Canal de Mancha o el Canal de Calais. Boulogne-sur-Mer, por supuesto, está la Casa de San Martín, que es la réplica, la exacta, la que tenemos en el Instituto Sanmartiniano en Buenos Aires, y también el monumento al general San Martín, donde están también los granaderos. Es por eso que el cambio de guardia que se hace en Buenos Aires se hace con la misma cantidad de granaderos que trajeron el cuerpo de San Martín desde Francia, de Boulogne-sur-Mer, a Buenos Aires. Es por eso, cada 2 horas, cuando se hace el cambio, son en total 7 granaderos, 6 y un comandante. Esto es importante para tenerlo en cuenta, y 2 se quedan como custodio de la Casa Rosada, 2 como la capilla del general San Martín, y 2 digamos, en la oficina presidencial. Opa. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto?
Pueden abrir sus... ¿Alguna pregunta? No, todo bien. No, ¿Todo bien? perfecto, sí, muy lindo. ¿Quién, muy quién maneja la interesante. Casa de San Martín allá? ¿Argentina Lo o maneja el Francia? Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, lo maneja la Casa, el Instituto San Sanmartiniano Martiniano de Argentina. de Argentina, y lo maneja también el Regimiento de Granaderos a Caballo, porque eligen cada 2 años, o cada 2 o cada 4 años, ahora no me acuerdo, a integrantes para hacer la guardia, donde vive en uno de los pisos de la misma casa, donde se mantiene limpio el lugar, está el dormitorio con algunos muebles, porque fue donado, digamos, por la hija, por la nieta de San Martín, justamente donó la casa al gobierno argentino, comprometiéndose a cuidarla. Y bueno, es lo que se cuida en forma constante, ¿no? ¿Algo más que quieran saber de Francia? No. ¿No? No. Bueno. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Yo dije lo mismo. ¿Cuándo vamos? Ya pronto, qué sé yo, que uno no sabe qué es lo qué podemos hacer o algo ¿Qué que nos no depara podemos. el destino? Sí, la verdad. Sí, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a empezar entonces con otro de los países lindos que amo, que es Holanda. He vivido Ay, en qué Holanda. lindo, hermoso, Holanda. Holanda se llama Netherlands, Países Bajos, y podemos apreciar acá en Holanda que está rodeado por una gran cantidad de ríos, entre ellos el el Yutzi, Nederrijn, Waal, Maas, Rijn, que Estamos en son... Francia, todavía. No Ah, sale ¿no? la foto. Ay, No perdón, cambiaste. Seguimos en perdón, el San Martín. Nos quedamos ahí, sí. perdón. Nada, Ahora sí, esperen. Disculpen, gracias por su atención. Ahora sí. Viste que estamos atentos. sí, vienen. En realidad lo hice a propósito, pero bueno. Claro, bien. para saber si te Si escuchábamos o estamos no. mirando o no. Te estabas mandando cada nombre que si no lo vemos escrito. Ya había se nos cambiado pasa. el idioma. Bueno, obviamente estamos en Países Bajos, que se llaman Países Bajos. ¿Por qué? Porque las tierras son muy bajas, están por debajo del nivel del mar. Esto fue uno de los grandes problemas que tuvo siempre Holanda, y se llamó Países Bajos porque en realidad fue la historia de Holanda fueron grandes piratas marinos, vamos a decir la verdad. Tanto los ingleses como los franceses como los holandeses se extendieron hacia la mar, y es por eso que su territorio siempre fue muy pequeño, porque nunca no querían estas tierras, porque es unas tierras netamente bajas. Y para que tengan ustedes una idea, es la mitad de la extensión que tiene Tucumán, para que vean ustedes lo que es. Es chiquitísimo, pero es riquísimo. Justamente los limita, por supuesto, con Alemania, que fue tomada durante la época de los nazis totalmente, Bélgica hacia el sur y hacia el norte con Dinamarca. Es un país que está rodeado por varios ríos, entre ellos está el río Yutzi, el río Nederrijn, el río Waal, Maas, Rijn, y que va o desemboca todo al Mar del Norte. Para que vean ustedes que lo que ven acá en color, que dice Ámsterdam, es por debajo del nivel del mar. ¿Qué significa? Que la altura máxima que tiene Netherlands es de 150 metros sobre el nivel del mar, que se da acá. El resto, donde está este verde así, muy oscuro, es por debajo del nivel del mar. Es por eso que Holanda siempre tuvieron que crear algo nuevo, que para ellos fue muy importante, que fue el encerrar cada uno de los sectores a través
del armado de los polders. Los polders o Potsdam son típicas construcciones como subidas de montañas colinitas, donde empezaron a utilizar el sistema de molino de agua para poder arrojar el agua del mar hacia el mar. Y de esta forma armaron como si fuera como una muralla netamente natural y lograron de armar unas islas artificiales, desecándolas, o sea, sacándole todo el agua y armando, digamos, una nueva isla. De esto se aprovecha absolutamente todo o cada centímetro de, que tiene, digamos, Holanda. Holanda es un país de flema, digamos, reinante. Actualmente, por supuesto, en nuestro rey y la reina consorte es la máxima, obviamente, y el idioma es el holandés o el Dutch. El holandés es un flamengo, que es la forma que hablan también en Bélgica, pero con un acento más afrancesado de francés en Bélgica. Y luego es una mezcla de palabras alemanas mezcladas con dinamarquesas. Es un melange, es una ensalada de fruta. Una de las características de las palabras es las dobles vocales. Por ejemplo, must, más. Por ejemplo, esto, como decimos en inglés, decimos this o that. En holandés decimos dast, east. Es como si fuera mezcla de inglés con alemán, para que tengan ustedes una idea. Bueno, la capital no es Ámsterdam. No. ¿Cuál es? Ay, ¿cómo se llama? No tengo la punta de la lengua. La Haya. La Haya. ¿Y saben cómo se dice en holandés? De Haas. Pero siempre fue así, ¿no? No. Ámsterdam era la capital cuando nosotros estudiábamos. Claro. Apareció La Haya, apareció años exactamente, y años luego, exactamente. Pero Ámsterdam sigue siendo como la gran capital, digamos, a nivel de todo la fuerza económica. Pero, por supuesto, tenemos toda la zona de Holanda, se refleja en La Haya porque está la corte famosa de La Haya, está el control portuario. Por ejemplo, todo lo que es traducciones de matrimonio, de divorcio, todo es a través de la Corte de Haya. O sea, el que tiene Comunidad Europea, yo me regenteo a través de la Corte de Haya. Bien, y estos fueron todas las historias de esta gran, digamos, bajo la tierra que hay, y es por eso que se llaman Ishelmeer, que significa islas que están sobre el mar, o debajo del mar. Wadden-Zee es, por ejemplo, es como si fuera acantilado del océano. Por eso tiene todo este grupo. En la actualidad, toda esta zona está unido por puentes y también con flotadores para que no se eleven en invierno la alta mar, que es el gran problema. Y toda esta zona se están formando polders, se han formado para proteger de las inundaciones y a su vez para la producción. Realmente Holanda es un país de una economía única y por supuesto no hay que dejar de visitar Ámsterdam porque es como un país muy contradictorio. Por un lado, hacen honor a los reyes, pero a su vez es la libertad y del pensamiento lo que quieran. O sea, por un lado son muy formales y por otro lado son informales. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen, por ejemplo, pueden tomar alcohol lo que quieran, se pueden drogar como quieran, pero
respetan, digamos, a los reyes y respetan a su bandera. Entonces, lo divertido es que por un lado no permiten, tienen ciertas posturas tradicionales y por otro lado son sumamente liberales. Es por eso la educación que tiene la casa reinante es una educación abierta donde los hijos del futuro rey pueden estudiar tanto en Holanda como en Inglaterra y se mezclan con las escuelas no privadas, sino del Estado. Esto hace, por eso la hija de Máxima tuvo tantos problemas porque le hicieron bullying, por ejemplo, porque es media gordita. Entonces le hicieron bullying y le cuesta muchísimo y va a ser la futura reina. O sea, esperemos que que no haya venganza cuando sea futura reina. Pero realmente es muy interesante la historia, digamos, de la familia reinante. Esto es un poco la introducción que vamos a hacer a Holanda, lo que se llama Nederland, las tierras bajas, que forma con Bélgica y a su vez Luxemburgo, que es un estado financiero y riquísimo. Así que bueno, vamos a estar empezando a estar preparados porque la semana que viene vamos a continuar nuestra hermosa ciudad, la más importante, Ámsterdam, para poder empezar a disfrutar cada minuto de estos lugares. ¿Alguien conoce Holanda? Sí, yo conozco. No. Yo he ido. Yo fui en el 2019 y lo más importante que vi, que me llamó la atención, las bicicletas, todo tipo de bicicletas, y es el transporte más importante que ellos tienen. Y lo interesante de las bicicletas es que cada uno deja la bicicleta y nadie se las toma. Y si se la llega a llevar porque se equivocó, porque son todas iguales para mí, luego van y la devuelven. O pueden sacar, o sea, como que no tienen problemas sobre esto. Y aparte sí, tienen paso primero las bicicletas. Sí, exacto. Tranvía y por último el peatón. Sí. A mí me llevaron 3 veces más o menos cuando estaba viviendo en Holanda. Y casi más estaba a punto de pagar multa por no saber conducirme como peatón frente a las bicicletas. Claro. Sí, es muy interesante. Después tiene su barrio rojo, la zona roja, famosa. Eso lo vamos a hablar la semana que viene, Ana María. Los tulipanes bellísimos que tienen. Sí. A mí lo que más me fascina de Holanda, por lo que estudié, es la ingeniería para haber logrado salir de las inundaciones. A mí eso me voló la cabeza de pensarlo en nuestro riachuelo. Eso yo les voy a explicar cómo hicieron los polder, porque no son de 50 años atrás. No. Son de una obra de ingeniería que ya vienen desde el principio, porque tuvieron las grandes inundaciones y bueno, lograron tener toda esta parte que es una obra de ingeniería a través del molino. Que eso viene un poco de las culturas de los egipcios. Así que bueno, el mes de agosto vamos a seguir estos países, Reino Unido, y bueno, va a haber algunas sorpresas, supuestamente vamos a empezar a hablar sobre culturas, culturas del patrimonio, donde vamos a tratar así que Emiliano estuve hablando, voy a armar la propuesta a partir de agosto, así invitamos a más gente, para que vean lo que es las culturas, vamos a ver arquitectura, escultura, pintura, formaciones, toda esa parte, así que tenemos para charlar rato. Qué lindo, Luis. Bueno, gracias. Bueno, gracias. me alegro, mire que ya a hermosa clase, hermosa. Hermosa bueno, gracias Olga. Me debes un tecito, un lemon pie. Me parece que Olga debe hacer un lindo pancito ahí para el mes que viene, que ya tenemos la celebración judía en septiembre. Me tenés que hacer algo rico. Mira. A mí me salen muy buenos los niches. No sé. Eso todo es el origen familiar. Yo de eso no sé. Sé hacer tortas cualquiera, pero bueno. No, eso es muy difícil.
No, Pero no, los no. compro, los consigo. Ah, bueno, pero eso Vamos no a quiere algún decir nada. lugar y ¿Sabés lo que nos aprendí? pedimos que nos atiendan. ¿Sabes, Luis? Luis, ¿se va a hacer esa visita Sí. presencial? Ah, Sí, sí, sí. buenísimo. Qué lindo, Ay, qué qué lindo. lindo. Puede ser a Luis. fines de agosto o principios de septiembre. Está bien. Así que Sí, vamos mejor a en ver. septiembre, mejor tiempo. Sí, sí, porque vieron que todavía sigue con frío y todo, así que No, vamos a a fines ver. de agosto tenemos la tormenta de Santa Rosa, que es larga ahora.